Y repasamos la jornada en la preferente autonómica. En ambos subgrupos nos ha dejado marcadores para todos los gustos. Vemos los guarismos en el subgrupo A, que tuvo, por ejemplo, el Raal 1, Alhama 1. Atlético Cabezo de Torres 1, Club Cejín Deportivo 2. Ahí estuviste tú en ese partido, luego lo comentamos. Le dio la vuelta el Cejín al encuentro. Balazul 1, Mar Menor B 1. Sorprende el empate en Playa Sol del líder. Abarán 3, Independiente de Ceutí 1. Por fin comienza ya a ganar uno de los favoritos de este subgrupo. Gana también otro equipo favorito, muy buena plantilla, además con 2 golazos de Gladison, el internacional, el Caravaca, de Mariano Llenarte, 2-1, le endosó al Molina. Y el Club Deportivo Juvenia, que perdió con Balsica Atlético 1-2. Los de Pozo Estrecho, que se quedan ahí en una zona complicada. En la clasificación, el Balazul líder, muy líder, 21 puntos, 19 para el Molina de Vili, 18 para Caravaca, el Raal y Balsicas Atlético. Todo muy igualado. Sexta plaza para Abarán con 16 puntos. Séptimo el Atlético Cabezo de Torres con 14, los mismos que el Cejín Deportivo y el Mar Menor B. En los últimos puestos, Alhama 12, Independiente de Ceutí también con 12 puntos. Cierra la clasificación Juvenia con 6 puntos. Vemos los resultados del subgrupo B. Fueron Algar 0, Santomera 1. Alcantarilla 0, Villa de Fortuna 1. Algezares 0, Cieza 0. Aerchena Sport 2, Águilas B 1. Beniel 3, el Esparragal 0. Y Atlético Pinatarense 1, Yeclano B 2. En la clasificación, una semana más líder el Archena, 30 puntos, 29 para el Fortuna, 20 tiene el filial del Águilas, 17 el Santomera es cuarto clasificado. Ya hay 2 equipos con 14 que son el Algezares y el Algar de Cartagena. Con 13 puntos, 3 equipos, Club Deportivo Cieza, el Esparragal y Alcantarilla, 12 Yeclano Deportivo B, 10 Beniel, cierra la clasificación con 2 puntos el Atlético Pinatarense. Y saludamos como cada lunes a nuestros protagonistas que vienen a hablar del fútbol de la preferente, también de las categorías regionales. José Juan Valverde es directivo del Club Atlético Cabezo de Torres. José Juan, bienvenido, muy buenas. Buenas tardes, amigo. Bueno, antes de nada, ¿cómo estás de la lesión que tuviste, ese accidente? Pues ya hoy me han dado el alta y he podido llegar a tiempo. Bueno, ha salido del hospital ya. Sí, chapa y pintura nada más. Gracias a Dios. Es importante, un valiente que se recupera, José Juan Valverde. Le acompaña además su padre y ex árbitro que fue de fútbol, buen conocedor del balompié en nuestra tierra. Juan Valverde, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Nada, aquí estamos para colaborar en lo que haga falta. Bueno, antes de nada, José Juan, ¿qué te pareció o qué te han contado de ese encuentro? Ese Cabezo de Torres 1, Cejín Deportivo 2, con un penalti marrado por parte del Cabezo y varias acciones también que hicieron que los del noroeste le dieran la vuelta al marcador. Pues sí, estuve en contacto constante con Cascales. Que estuvo allí. Iba hablando con él y empezamos dándole un arreón los 15-20 primeros minutos, ¿no? Cascales fue así. Sí, los 20 primeros minutos para marcar un 1-2-0, incluso con ese penalti que hubo falta de concentración. Y después ya la remontada del Cejín Deportivo. Fallamos el penalti y ya pues el otro equipo también juega, se creció y es fútbol al final. También es verdad que estamos desde Balsica, venimos arrastrando una serie de taras en cuanto a bajas importantes. Estamos tirando el primera autonómica y hasta que no la recuperemos pues lo vamos a tener un poquito más complicado que anteriormente. No obstante, ese partido no se puede escapar a tenor de los 20-25 primeros minutos que hizo el equipo de Cabezo de Torres, dominando por las bandas, tocando y triangulando muy bien el balón. El gol de Isma excepcional, un golpeo perfecto, cruzado a la cepa del poste muy cerca. No pudo llegar el guardameta del Cejín Deportivo, que hizo un partidazo colosal, parando ese penalti. También algunas acciones en la segunda parte, José Juan, como un cabezazo que en Palomita sacó con los puños. Es decir, que también mérito del portero. Sí, además tiene muchísimo futuro ese guardameta. Sacó el penalti y todo, lo el penalti, es decir, que no tuvimos esa suerte con el portero, que lo hace todo también. Que los porteros también juegan. Claro. Bueno, Juan, sigues, imagino, de reojo al equipo de tu hijo, ¿no? Al Cabezo de Torres. Sí, ¿no? más o menos me mantiene un poco informado, sí. ¿Y qué te parece la situación del fútbol regional actual al que tú viviste como colegiado, como árbitro, hace ya
unas cuantas décadas. Desde el 96. Pues hombre, me parece no tiene mucho que ver. Antes el fútbol regional había más competitividad, se jugaban más, aun siendo la tercera división o la preferente, iba a los campos y había mucha afluencia de gente. Ahora, con tanta televisión que tenemos, tantos partidos todos los días, fútbol, pues la verdad que no. Yo los partidos que he visto en la regional, en la tercera, en la preferente, pues no tiene mucho que ver el ambiente con el que había, ni incluso la calidad. Se deshumaniza un poco, ¿no? Sí, sí, ya tú antes ibas. Yo pues he tenido la suerte de pitar muchos partidos de rivalidad, como ha sido el Cartagena Águila, el Águila Lorca, el Jumilla Yeclano, en fin. Vaya derbis. He pitado partidos bastante duros y el ambiente que había, pues digamos que prácticamente pues en esos partidos que te digo yo, pues eran partidos de segunda B altos. Pero cuéntanos, porque tú tienes muchísimas vivencias. Cuando era presidente Manolo Cerezuela, recuerdo del Comité Técnico de Árbitros en aquella época, y por supuesto también cuando cambió esa normativa de la edad, porque tú ibas para árbitro de primera división. Pues yo cumplí 34 años justo el año que iba a ir a las pruebas de ascenso a la segunda división, y me quedé el primero esa temporada en la clasificación. Sabéis que los árbitros nos vamos clasificando por puntuaciones e informes que nos van haciendo. Sí. Pues esa temporada yo me quedé primero, pero no pude ir a las pruebas, porque esa misma temporada sacaron una ley que a los 34 el que no hubiera ascendido a segunda ya no podía. Con lo cual, pues yo hice recursos, me estuve dirigiendo al Comité Nacional, estuve intentando hacer una asociación de árbitros, ya que la Constitución no permite que por razón de sexo, ideología o edad nos quedemos al margen de otros. O sea, en el deporte antes habían 48 años. Sí. Entonces, hasta esa edad, si tú pasas tus pruebas físicas, si sacas tus exámenes, tanto físicos como los informes que te hagan y lo que ellos te requieran, pues no veía coherente que ellos a mí me limitaran a no poder ir a las pruebas para poder ascender. Y ahí se quedó. Ya luego me ofrecieron meterme al cuerpo de jueces de línea, porque eso fue un cuerpo especial, y ya no accedí. Me tiré 2 temporadas más, viendo a ver si podía, y ya me lo dejé. Luego me incorporé a la junta directiva y ahí estuve 2 o 3 años, hasta que vino el actual presidente, que para mí es un mal presidente de la Federación Murciana de Fútbol, y entonces pues ya todos los que estábamos nos fuimos. ¿Por qué? Nos fuimos y nos echó. ¿Por qué crees que Monge es un mal presidente? Pues es un mal presidente porque lo primero que hizo es eliminar al colegio de árbitros. O sea, nosotros antes con Cerezuela, que para mí ha sido el mejor presidente del colegio de árbitros que hemos tenido, con Cerezuela teníamos la autonomía como colegio y Cerezuela era el que dirigía a los árbitros. En el momento que después estuvo Antonio Jiménez Sánchez, que en paz descanse, que ya falleció, y después Julio Amor Vergés. Y cuando entró este hombre, pues entró arrasando, quería cargarse el colegio de árbitros y así lo hizo. Se lo cargó para controlarlo, ¿no? Para controlarlo, arbitral. efectivamente, para controlar a los árbitros y hacer de su capa un sayo. Hombre, al final, controlando a los árbitros, controlas la competición, ¿no? En cierto modo. Pues en cierto modo. No digo que sea así, pero ahí lo dejo. Y Juan, ¿qué anécdotas, te acuerdas de alguna anécdota especial como colegiado, como árbitro en esa época donde Manolo Cerezuela era el presidente del comité técnico? Pues Manuel Cerezuela iba a los... Yo me lo he encontrado en partidos de esos que me ha dado, que él me los daba el presidente. Me lo he encontrado después del partido y me ha felicitado, me ha dicho los fallos que hubiera tenido. Pero siempre él estaba al pie del cañón con su árbitro. Luego, pues él tendría sus defectos y sus virtudes. Pero sí te digo que con los árbitros se volcaba totalmente. ¿Y recuerdas? Y se peleaba,
tenía discusiones importantes con el presidente de la federación defendiendo a sus ¿Y árbitros. recuerdas cuando la sede la tenía en la calle Cartagena, creo recordar, y Claro. ese fallecimiento del árbitro murciano fue con Guruceta? Fue Guruceta Muro y Eduardo Vidal Torres. Iban a pitar un Osasuna Real Madrid miércoles y se estrellaron contra un coche de estos que hay en las carreteras, limpiando las carreteras, era de noche. Un quitanieves o algo así. Un quitanieves de estos, y estaba señalizado. Pero claro, de noche pues se lo comieron. Bueno, eran otros tiempos, era otro Eran otros fútbol, tiempos. pero sí que es verdad que echamos de menos, sobre todo, explicaciones, cercanía, calidad por parte de los presidentes o responsables de los comités técnicos de árbitros en el fútbol español, que no ocurre. Y aquí en la territorial murciana pues sí que es verdad que hay cierta opacidad a la hora de los nombramientos, sobre todo porque, bueno, porque a Sánchez Martínez lo auparon, es verdad que luego él ha sabido mantenerse y ha sabido pues estar, ¿no?, y ser un referente, pero parecía una época, no hace tantos años, 4, 5, 6 temporadas, en la que si no tenías padrino no te bautizabas como colegiado en ninguna categoría del fútbol regional. A ver, desde que este presidente de la Federación Murciana entró, el arbitraje en su forma de funcionar nunca ha sido igual. Yo ya te digo que me tiré un par de años y ya cuando entró él, pues tuvimos diferencias la junta directiva, y como teníamos diferencias porque había ciertas cosas que le pedíamos, pues de un plumazo nos echó a todos. Entonces, digamos que la libertad que teníamos los árbitros nosotros cuando estaba Cerezuela, yo no he vivido con este hombre, no la he vivido. Pero tengo mi duda que los árbitros tengan la misma libertad actualmente que la teníamos nosotros con Cerezuela. Bueno, a ver qué ocurre. Ayer es verdad que, por ejemplo, hubo arbitrajes en la preferente que llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, en la caja de cerillas de Archena, el Archena Sport ante el Águilas B, que ganó el partido. En fin, miramos de reojo, imagino, ¿no?, otros equipos, aunque no seáis de ese grupo, lo que ocurre, Sí, yo ¿no?, lo sigo en el también, panorama. Porque he hecho sacar cálculos y si fuera el cómputo global de la liga no estaríamos tan abajo, estaríamos en mitad de la tabla, con los puntos que llevamos. Si Por eso me gusta seguir también la otra. Si mezclamos ambos subgrupos, ¿no? Claro, que no estaríamos... Pasa que ya, es lo que te he dicho, que estamos ahora mismo en cuadro, a ver si recuperamos ya efectivo y volvemos. El próximo a dar partido es de nuevo en casa. Próximo en casa contra el Marme, sí. Mar Menor B. Buen partido, ¿eh?, de Jesús Sequero. Sí. Que está... Juan, ¿querías añadir No, algo? yo quería aportar una cosa, y es que no entiendo, con la cantidad de equipos que hay en regional, tercera división, preferente, los juveniles, los infantiles, cada uno de los equipos de tercera tiene juveniles, infantiles. Yo no sé por qué cada equipo tiene un entrenador, lleva un masajista, lleva un cuerpo técnico, más o menos cualificado, pero siempre lo lleva. No sé por qué no se preocupan de que a los críos desde la base hasta la tercera o hasta la categoría que tengan, de tener a alguien que les instruya sobre reglas de juego, porque yo he visto y he observado, incluso en mi época, que hay jugadores que no se saben el reglamento, pero es que nadie, ¿quién va a darle una charla a todos los equipos? Pero eso además es pasmoso porque dificulta muchísimo la tarea de los árbitros. Y a mí, por ejemplo, viendo partidos de primera, segunda autonómica o de preferente, me dan pena hasta los colegiados porque la falta de educación y humanidad por parte de muchos futbolistas es tremenda. Y además que, como bien dices, Juan, demuestran un desconocimiento reglamentario absoluto. Mira, si la federación se preocupara, igual que se preocupa de cobrar todas las fichas a todas las categorías, porque lógicamente es lógico, ¿no?, pero a la vez de cobrar esas fichas que las necesita para la organización, también la federación puede aportar una de las personas que sabe las reglas de juego, que no son tantas, son 17, e instruir todas las semanas o todos los meses unas clases, una hora, y explicarle todo lo que son las reglas de juego. Y además ahora... ¿Por qué un equipo tiene que tener tantas tarjetas amarillas o tantas expulsiones? ¿Por qué no le instruyen? Primero el entrenador tiene que decirle a los jugadores que lo que tienen que hacer es jugar al fútbol. Y no, que de nada les vale, y no protestar. De nada les vale cuando ¿Hay alguno que el protesta? árbitro ha tomado una decisión
de nada vale decirle a... Claro. Sí. Decirle al Falta árbitro, pedagogía, Juan. Falta Claro. mucha pedagogía Pero y eso- muchísima educación y respeto en los terrenos de juego. Y eso, como tú bien apuntas, debe partir del Comité Técnico de Árbitros, que no tiene que estar solo preocupado. No, del comité técnico antes, ahora de la federación porque es la que controla eso. Sí. La federación debe de decir, todos los equipos, una vez al mes, elegir el día, pero una vez al mes vaya a tener un instructor de reglas de juego. Pero y además que hoy en día se puede hacer con las nuevas tecnologías. Hacen un webinar o hacen cualquier otro sistema, un Zoom colectivo y se explica a la perfección. Efectivamente. Valverde, hay también cierto compás de espera en el Atlético Cabezo de Torres, por ejemplo, acerca de la remodelación del campo y las promesas incumplidas por parte del anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Murcia del alcalde Ballesta. ¿Cómo está esa situación? Pues esa situación está totalmente parada. Desde el momento de que nos metimos hace 2 años en playoff, Fueron allí, se hicieron Fueron una foto allí. casi como en churra, ¿no? con un collage tremendo. Aquí no cabía el collage. Yo suelo ir a Valencia, a casa de mi amiga Belén, y tengo la ciudad deportiva de al lado. Digo, esto lo vamos a dejar en mantilla. Sí. Pues desde entonces no han puesto ni el césped. Nada, solo dejaron el cartel o se lo llevaron. Foto y... Yo me acuerdo que llegué, busqué la banda de música para que le diera la vuelta al campo con mi amigo Carmelo y preferí quedándome escuchando esa banda porque ellos se metieron al vestuario y digo, yo me quedo aquí con esto, que me da más gusto oírlo. ¿Cuántos años lleva el campo de fútbol sin remodelar? Pues yo no lo sé, yo llevo ahí 3 años, ¿no llega? Pues estará bastante más. Unos cuantos, ¿no? Pero es que vengo de otro playoff anterior, que también prometió lo mismo. Me sacaron allí al centro de campo, Ballesta a darme un homenaje. Le dije, pero mire usted cómo está el campo. Esto es caucho. Solo caucho. O sea, yo he visto romperse triada aquí, tobillos. Pero Me no- dice, pero- está, pero no es el- vamos a hablar Pero enseguida. no es el baby caucho ya. me Eso dice, es está en hinchurra. proceso, me dijo. Caucho y 3 años también. lleva cerrado el campo. desde También entonces. ayer en San Javier, en fin. No sé, yo lo que propongo, perdón, Pablo, es que ya que este año no han habido carnavales y a eso se destinan las subvenciones. Bueno, Pero las pasan el dinero más importante, la más amplia cantidad de euros de la Junta Municipal del Cabezo de Torres va destinada al carnaval, por no decir que el 80 o 90% del presupuesto. Eso me refiero. Este Estos año, son datos objetivos. Este año no ha habido carnaval. No creo que el dinero no creo que lo hayan. No sé lo que ha pasado Que con el dinero. destinen algo para No sé, la pero que ya que remodelación no lo han- del campo de No lo han fútbol, aprovechado efectivamente. para el carnaval porque Sí. no ha habido. No, que a no menos que ser que se ponernos el quieran césped. hacer máscaras nocturnas o algo, ¿no? Que no se rompan ahí los tobillos y la rodilla los muchachos jugando. Porque hay Es una hay mu- proposición que yo muchas creo lesiones. que tampoco por es culpa del campo. tan descabellada, ¿no? Bueno, gracias a los dos por este ratito. Ánimo en esa lucha reivindicación justa, ¿verdad, Juan? De que el campo se le arregle un poco, por lo menos por evitar triadas y lesiones indeseables. Sí, lo que debe hacer la Federación de Fútbol es preocuparse por el fútbol regional. Y el fútbol regional no se arregla con darle 50 balones o darles camiseta o publicidad. Hay muchas otras cosas que se pueden arreglar. ¿Por qué no arreglan lo que he dicho yo? Porque a lo mejor a ellos les interesa tener muchas tarjetas. Es que A lo también mejor es les una interesa- forma de A lo recaudación. mejor les interesa que haya muchos expulsados, porque eso es recaudación. Claro. Y los equipos dejan un fondo cada vez que se apuntan. Pero la Lo que- recaudación es de Hacienda. lo Para que- eso está la delegación de Hacienda, no una Bueno, pero federación. luego de la Sí. subvención que da la territorial, pues le resta Pero es que dinero. a ti la federación cuando inscribe a un equipo te exige un aval. Claro. El aval, si el aval son 3.000 euros, pues lo que no quieres es que tengas esos 3.000 euros libres. Si se los puede chupar, mejor para ellos. Claro. ¿A base de qué? Pues eso a base de sanciones. Juan y José Juan Valverde, gracias por este ratito. Muchas Pues nada, gracias a vosotros, gracias a amigos. vosotros y nada, aquí a lo que haga falta cuando necesitéis. Esto sí que es libertad, no lo que dicen en otros sitios, ¿eh? Sí, totalmente. totalmente. gracias. Gracias, de verdad. Hasta aquí el repaso a la información de la preferente autonómica, como siempre con el patrocinio de Especieros del Mediterráneo.